tenemos aquí trampa. ¿Listo? Todos los puntos continuos siempre llevan un punto de anclaje. ¿Listo? Deberías dejarnos ahí. Bueno, todos los puntos, todos los patrones de sutura continuos siempre llevan un punto de anclaje. El posicionamiento del punto de anclaje va a depender del tipo de patrón. Entonces vamos a empezar primero con un continuo simple, en el cual justo donde empieza el borde incisional voy a hacer como si fuese hacer un punto simple, ¿sí? ¿Listo? Ahora, el continuo simple es como el mismo patrón de estructura o la misma forma en la que uno hace como cose normalmente la ropa o algo así. Entonces simplemente yo voy a empezar por el frente y voy a la que está al lado mío. ¿Listo? Paso y ahí a partir de ahí continúo. La del frente y la del lado. La del frente y la del lado. Y así sucesivamente, ¿sí? Al finalizar, bueno, digamos para no hacerlo todo y alcanzar a ver todo, entonces digamos si yo quisiera terminar acá, que o sea, si esta terminada va a resultar hacer acá, lo que hago es levantar un poco la última lazada que hice y se ve que queda como una especie de anilla, como una especie de antorcha. Lo que voy a hacer ahí es hacer exactamente lo mismo que hacía con los puntos simples, pero con la argolla. Y estoy ahí, uno, y ya. Pues en este caso no lo voy a cerrar para que me alcance la sutura para el resto de patrones. Este es el más sencillo y pueden empezar por arriba o por debajo y hacerlo como al contrario. ¿Listo? Luego sigue por reversing. Y es el surjet continuo. Ese es el mismo. Son no sé como continuo simple o surjet continuo. ¿Listo? Luego en el follow reversing también tenemos que tener un punto de anclaje. ¿Listo? Entonces hago mi punto de anclaje. Mi punto de anclaje. Y esto es muy parecido al surjet continuo simple, con una pequeña variación. ¿Listo? Entonces voy a simular que voy a hacer un surjet continuo. ¿Listo? Entonces paso y paso. Y cuando ustedes se dan cuenta que cuando pasan queda como una anilla mucho más grande. Entonces lo que voy a hacer es pasar mi aguja entre esta anilla norte. Y cuando lo jalo me va a quedar como una especie de cuadrado. ¿Listo? Hay otra forma más fácil de hacerlo y es que yo coloco mi sutura acá, le pido a mi ayudante, por fin, que me tengas acá, ¿sí? Y mientras él me colabora, yo lo paso y ya me va a quedar. ¿Listo? Entonces hagamos otro y entonces la idea es que, pues obviamente la idea de acá es que todos los cuadrados queden lo más simétricos que se puedan. Listo, y acá. Entonces digamos que yo ahí ya terminé mi patrón y no quiero hacer más. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Levanto el último. Listo, que en este caso es este. 1, 2 y anudo. ¿Listo? Ese es el forward o reverse. Listo, ambos patrones se pueden utilizar tanto
tanto en órganos internos como en piel. Entonces generalmente ustedes lo pueden usar cuando están haciendo varicerectomías para cerrar la aponeurosis o partes musculares también funciona. ¿Listo? Luego sigue Cushing. Entonces resulta que estos patrones que vimos ahorita son afrontantes. Cushing, Connell y Lambert son invaginantes. Generalmente uno usa un patrón invaginante cuando está usando órganos huecos con contenido. Entonces, por ejemplo, en la vejiga. Entonces, si yo lo dejo afrontante, por los pequeños espacios que quedan puede salir la orina. Entonces, por eso siempre tengo que hacer un patrón invaginante para asegurarme que el contenido que esté dentro del órgano no vaya a salir a la cavidad. ¿Listo? Entonces, cuando son invaginantes, siempre el punto de anclaje se tiene que hacer de 0.5 milímetros a 1 centímetro después del borde incisional. O sea, este es el borde incisional y lo que voy a hacer, ¿se acuerdan que los otros siempre estaba acá? Este sí lo voy a hacer un poco más lejano. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer mi patrón, en el primer orificio que haga, o sea, en la primera lazada me va a quedar un orificio. Entonces, si yo lo hago acá, el orificio me va a quedar acá y por ahí se va a salir el contenido. En cambio, acá me va a quedar el orificio donde no hay nada y no va a haber problema. ¿Listo? Entonces, este es mi punto de anclaje. Entonces, en el Cushing y en el Connell se caracterizan porque son invaginantes no perforantes. O sea que yo nunca voy a ir hasta la submucosa del órgano. ¿Listo? Entonces, es como si netamente lo cogiera de la serosa. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer acá voy a empezar de esta manera, ¿sí? O sea, mi aguja no la voy a posicionar de esta manera, sino así. Y voy a empezar, es como si hiciera, o sea, empiezo por acá y salgo en el mismo lado, como si hiciera un lejos cerca, pero mirándolo de acá, ¿listo? Como de lado. Luego salgo, me paso al frente y hago exactamente lo mismo. Lejos, cerca. Luego me paso al otro lado y hago exactamente lo mismo. La idea es que a medida que yo voy haciendo uno o dos patrones, voy a ir imaginando. Listo, entonces lo que yo hago es que una vez tengo esto, voy jalando. Y la idea es que yo sé que quedó bien por eso, porque la sutura se perdió, entonces se imaginó todo el tejido. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Sin soltarlo, voy a hacer Lambert. ¿Listo? Para no tener que volver a hacer el mismo punto de anclaje. El Lambert es exactamente lo mismo, pero al contrario. ¿Se acuerdan del Lambert simple que vimos? Es el mismo, pero continuo. ¿Listo? Entonces voy a hacer lejos, cerca. Y paso al otro lado. Cerca, lejos. ¿Listo? Y luego paso exactamente al frente y hago lo mismo. Lejos, cerca. Y cerca, lejos. Y hago. ¿Listo? Siempre es importante que cada uno de las hadas vayan traccionando, porque si no, si ustedes hacen todo y hasta el final traccionan, les va a imaginar simplemente los últimos 2 o 3 y los primeros no les van a quedar imaginados. El Connell es exactamente igual al Cushing, es lo mismo, solamente que este sí va a ser perforante, ¿listo? O sea que este sí va a atravesar hasta el lumen del órgano, el otro no, el otro solamente en la serosa. O sea que para eso se utilizan estas dos telitas, para suponer que, digamos, acá sea el lumen del órgano. Entonces en el Connell, hacemos una. Esta aguja está muy pequeña para hacer. Entonces en el Connell sí voy a pasar ambas. ¿Sí? En el otro no. Y lo paso al otro lado. ¿Sí? Este es el Connell, que es exactamente igual. Listo. Bueno, y acá, también para invaginar, también para terminar, pues hago la misma muesca que dejé en las anteriores.
Pero en este, igual que como empecé, voy a dejar un borde después de que se termina la incisión y hago exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué sigue? Colchoneros. Entonces, listo, vamos a suponer que esta es la cavidad abdominal de un paciente, el del paciente de ustedes que le están haciendo varicerectomía. Que acá queda la aponeurosis o centraron paramedial, pues la parte muscular, digamos la cual suturaron con un surger continuo, por ejemplo. Entonces, esta es la piel. A veces cuando ustedes, por ejemplo, están en varicerectomía, que justo están haciendo la incisión, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ustedes frecuentemente no encuentran la línea alfa, ¿sí? Entonces uno incide la parte de la piel y empieza a buscar dónde está la línea media. Supongamos que esta rayita verde de acá es la línea media. Entonces, ¿qué hace? Que si incidimos acá y no la vemos, empezamos a debridar buscándola hasta que la encontramos. Pero en esa debridada, ¿yo qué hice? Creé un montón de espacios muertos. Generalmente va a pasar esto así. Esto va a estar bien adherido y uno va a sentir como una bolsa, como un bolsillo. Resulta que yo no puedo simplemente suturar la piel y dejar este tejido interno porque ese espacio va a favorecer la formación de seromas. Entonces yo siempre me tengo que asegurar que todos esos espacios que quedan, tengo que cerrarlos y comprimirlos al máximo para evitar eso. Y para eso se utiliza el... primero vamos a subcutáneo y subcuticular. El subcutáneo y el subcuticular. Entonces se utilizan simplemente para eso, para cerrar estos espacios. Entonces, en el subcutáneo y en el subcuticular, el punto de anclaje siempre va a ir interno. ¿Listo? O sea que el punto de anclaje no va a ir acá afuera, sino va a ir acá por dentro. ¿Listo? Y entonces, estos dos puntos son como muy similares al Cushing y al Lemberg, sino que van internos. Pero son básicamente iguales. Entonces, lo que voy a hacer es coger el tejido que acá estoy suponiendo que es piel. ¿Doc? ¿Subcutáneo o subcutáneo? Subcutáneo. Subcuticular. Entonces primero vamos subcutáneo. Hay una dislexia ahí, no la observamos. Sí, no lo logro hacer eso. Bueno, entonces primero vamos a ver el subcutáneo. El subcutáneo es muy parecido al Lemberg, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es cojo, siempre voy a ir desde el punto o desde el borde más cercano al borde incisional, ¿cierto? O sea que si este es mi borde incisional, ¿cierto? O sea que es este, ¿cierto? La idea es que yo empezara acá, lo más pegado que pueda, y me vaya lo más lejano al borde incisional, y lo mismo al contrario, que me vaya hasta el borde más lejano y llegue al borde más cercano. Entre más se cumpla esto, más, digamos, se va a llevar a cabo mejor la función para lo cual se hace el patrón, ¿sí? Y es quitar el espacio muerto y dar una continuidad como si fuese una espiral, ¿no? Entonces, entro del más cercano, salgo al más lejano, suponiendo que hasta ahí es. Y acá pueden hacer dos cosas. Como esto cumple la función de cerrar espacio muerto, ¿sí? Cuando yo lo paso, yo puedo pasarlo inmediatamente al otro lado o anclarme al tejido que está acá para darle como mayor compresión al tejido que quiero o al espacio muerto que quiero cerrar. Entonces me puedo anclar acá, puedo no hacerlo, ¿sí? Y para eso sí es súper importante usar agujas curvas. Siempre van a ser curvas porque son internas. Entonces ahorita lo que pueden hacer es intentar curvar las agujas. ¿Listo? Y acá me voy desde lo más lejano hasta lo más cercano. La idea es que mientras yo haga eso, nunca por acá se vaya a ver la sutura, o sea, nunca voy a atravesar la piel. Entonces acá comprimo y lo que va a hacer esto es irme cerrando el espacio. Entonces no sé si generalmente han visto que cuando ustedes terminan o cuando se han visto a alguien suturar que generalmente queda un espacio así, y a medida que uno va haciendo los patrones, este espacio se va haciendo más pequeño. ¿Listo? Entonces,
hago exactamente eso. Paso por un lado, me puedo no anclar, digamos como este tipo de patrón es como a los que ustedes más van a usar porque generalmente tienden a dejar mucho espacio muerto. Y luego me paso al otro lado. Digamos aquí se pasó, ¿sí ven? Y eso es lo que así no debe quedar. ¿Listo? Entonces digamos uno generalmente lo que tiende a hacer es devolver, pero bueno, es un ejemplo. Y el otro patrón es igual a este, pero simplemente voy a coger los bordes, o sea va a ser como un cushion. ¿Sí se acuerdan? Que uno iba acá. O sea que yo iba acá por este lado y acá voy a hacer lo mismo, pero solamente en el borde incisional. Sí. Este es más como para hacer, este quita menos espacio muerto porque el otro sí coge todo el tejido. Pero con esto, pues este es un patrón que digamos es mucho más sencillo. Igual la función es no, o la finalidad es no atravesar la piel. ¿Listo? Me voy cerrando el espacio. Perdóname. Entonces digamos que acá es mi último patrón y yo ya quiero cerrar. Yo les voy a enseñar otra cosa. Esto obviamente cuando tengan el modelo, o sea, cuando tengan como las alitas y eso, les va a quedar mucho más fácil de entender. ¿Listo? Entonces digamos que acá yo ya acabé, y entonces yo podría hacer exactamente lo mismo que hago con los otros, ¿sí? Que la antorchita y eso. Otra forma es que genere una muestra grande como la que hacía en el Ford, ¿se acuerdan? Es muy parecido a lo que uno hace en el Ford. Entonces tengo esta muesca grande y lo que voy a hacer es coger mi sutura que quedó y voy a bajarla. Otra vez. Entonces ya este es el último punto y cojo la última lazada y formo una muesca grande que queda lo que hace como una función de una puerta, ¿sí? Y con estos dos dedos lo que voy a coger es esta sutura que sobró y la voy a bajar. Jalo acá y a medida que jalo el punto va bajando, ¿sí? Esto lo hago por 3 veces y en la última paso todo completamente, ¿sí? Y ahí ya puedo cortar. ¿Listo? Entonces estos puntos son totalmente internos, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, yo entendí lo de las clases. Listo. Siempre que son continuos, llevan un anclaje, ¿sí? Eso lo tienes claro, porque si no subes el anclaje, entonces yo lo hago continuo y cuando apenas lo jales se sale. Si es afrontante, siempre va a ir acá, justo donde empieza el borde incisional. Si es invaginante, va a ir de 0.5 a 1 centímetro lejano del borde incisional. Y si es subcuticular o subcutáneo, como lo que cumplen es la función de cerrar espacio muerto, siempre van a ir por dentro, ¿sí? O sea, que si esta fuese mi piel, esto sería la parte muscular y yo me empezaría de ahí. ¿Listo? Siempre van a ir internamente. O sea que generalmente cuando uno hace un muy buen patrón muscular y subcutáneo, a veces uno necesita piel, que es lo que muchas veces pasa, porque la decisión queda así completamente con los bordes posicionados, entonces no hay necesidad. ¿Listo? El colchonero horizontal y vertical son las mismas U que vimos ahorita, pero continuas. Entonces, como es un patrón continuo, tengo que hacer mi punto de anclaje, ¿cierto? ¿Listo? Sí, es externo. Es externo, lo puedes utilizar en piel o también lo puedes utilizar interno. Esos son como patrones muy utilizados, ustedes se van a dar cuenta como por los médicos de mayor edad, así como los veterinarios que ustedes dan de mayor edad. Generalmente, antes se tendía mucho a hacer patrones vaginantes. Sin embargo, hoy en día, si no tienen la posibilidad de hacerlo afrontante, que la cicatrización quede menor, pues, digamos, a mí personalmente nunca utilizo estos patrones porque no me gusta que queden evaginados. Hacerse, por ejemplo, de algunas técnicas, por ejemplo, en rodilla y eso, cuando uno está haciendo técnicas de tejidos blandos para luxación patelar, que sí se necesita una sobreposición así de los tejidos. Pero, digamos, cuando uno generalmente no se usa en piel, porque la cicatrización sí o sí acá te va a quedar más grande,
¿sí? Pero también puedes utilizarla internamente. Entonces voy a empezar a hacer mi U. O sea, voy a suponer que esta primera de las A fue la inicial de la U. Y acá lo que hago es devolverme. ¿Sí se acuerdan? Como la que vimos ahorita. ¿Listo? Entonces es como si hubiese quedado la U. Y luego, ¿qué hago? Me devuelvo con otra U. ¿Listo? Y luego, ¿qué hago? Me devuelvo con otra U. ¿Sí? Y a medida que vaya apretando, ¿sí ven? El tejido se va evaginando. ¿Listo? Digamos, si voy a hacer el otro, pues exactamente igual, pero continuo. O sea, voy a empezar, digamos que acá hacer el punto de anclaje para no hacer otro. Y voy a empezar lejos, cerca. Cerca, lejos. Ah, sí, perdón. Oye, ¿y el 2 no hizo halter continuo? Sí. ¿Continuo no? Bueno, este hashtag también lo pueden hacer continuo, ¿sí? Que era este, que es el que estaba haciendo, ¿sí? Pero entonces volvamos a ver. Empezamos de arriba. Entonces este hago exactamente lo mismo. Lejos, lejos. Bueno, el otro también se puede hacer, se llama hashtag continuo, ¿listo? Entonces son las ahí, pero también lejos, lejos. Y voy acá. Cerca, cerca. Por eso es súper importante que la aguja sea curva, porque si no, se les va a dificultar mucho hacer todo esto. ¿Listo? Entonces una vez hago esto, que era lo que vimos ahorita, ¿cierto? Vuelvo y me paso al frente y hago exactamente lo mismo. Lejos. Es al contrario. Lejos. Lejos. Y me devuelvo cerca, cerca. ¿Listo? Exactamente igual. Y luego lo que voy a hacer es apretarlo igual. ¿Listo? Estos no son muy usados, la verdad. Generalmente los que ustedes van a ver que más se usan, pues van a ser simples, X. Las U también se usan, continuo, for, pushing y con son muy usados porque se utilizan en todas las estaciones de órganos como útero, vejiga, estómago, subcuticular y subcutáneo. Y ahorita vamos a ver los otros. Y los de acá hacen exactamente lo mismo que hemos hecho en todos. Hacen la antorcha. Voy a mostrarles acá cómo se hace bien la otra para ya cerrar esto. Entonces tengo la gran, ¿cierto? El portón. Bajo 1, bajo 2, bajo 3 y en el cuarto menos. ¿Listo? Luego, ¿qué pueden hacer? Generalmente, obviamente, esto queda este patrón, ahí hicimos mucho. Lo que yo puedo hacer luego es que meto mi aguja por el mismo borde incisional, lo más lejano que pueda. Digamos por acá. Con eso, el nudo, digamos, bueno, es que acá no quedó bien sobre el nudo, se va a esconder dentro de la incisión. Porque, ¿qué pasa? Que cuando ustedes a veces dejan los puntos internos, cuando los cortan y los dejan muy largo, a veces cuando ellos se rascan, lo jalan y se pueden eviscerar o ventral. Entonces es muy importante, el de piel, no importa, siempre queda externo, pero que los puntos internos, siempre el punto quede escondido. ¿Sí? Entonces a veces cuando uno lo corta, no de esta manera, sino de la otra, se puede quedar por acá y salir, sobre todo cuando uno utiliza, o a veces ustedes que hacen 6 y dobles, entonces que el nudo queda muy largo. Y ya. Entonces, a practicar.